La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Y como ustedes saben, El Doctor en Casa es un programa donde hablamos de salud y de prevención. Y hoy nos volcamos al tema de prevención, no de enfermedades, sino de accidentes. ¿Y qué hacer en caso de incendio? Y cómo utilizar el extintor, que muchas veces tenemos en las oficinas, en las casas, en todos lados, pero uno no sabe cómo usar. Tiene una trabita y hay que sacar eso. ¿Cómo se utiliza? De eso vamos a hablar en el programa de hoy con dos expertas. Pero antes de presentarlas, vamos a ver por favor esta placa que nos dice cuánto sigue. Las situaciones de incendio más peligrosas se dan luego, sobre todo en edificios y espacios cerrados. Un pequeño fuego puede transformarse en una situación peligrosa si no se actúa de la manera correcta. El estrés de la emergencia nubla la visión y dificulta la toma de decisiones racionales. Si se tienen claros los pasos a realizar y se actúa con calma y seguridad, las probabilidades de éxito y supervivencia aumentan considerablemente. Bueno, y este es el tema que vamos a charlar en el programa de hoy con mis invitadas a quienes voy a saludar. La licenciada Eliana Rojas, representante de Preven SRL, y la licenciada Fabiana Rojas, gerente administrativa de Preven SRL. Eliana y Fabiola, bienvenidas. ¿Cómo están? Es un placer poder brindar esto a todas las personas para que pueda llegar ese alcance y poder saber cómo utilizar o cómo actuar en los momentos de incertidumbre. Claro. Desde ya un año más de vuelta con toda la teleaudiencia, pudiendo apoyar esto justamente que es para todos y saber cómo actuar en estos casos, que sería el tema de los incendios. Desde ya te agradezco, Vivi, una vez más de vuelta a todas las personas que justamente quieren aprender a esto que sería de utilizar un extintor. Claro. Y es importante, como decíamos al inicio, porque ahora que ustedes están viendo el programa, que yo estoy acá, que estamos todos tranquilos, vamos a aprender cómo se usa el extintor. Porque en el momento que Dios quiera no pase, pero que tengamos que usar un extintor, si no sabemos, vamos a meter la pata y no va a funcionar ese extintor porque no vamos a saber cómo hacerlo funcionar. Entonces, por eso es de suma importancia este programa. Si hay niños, si hay gente por ahí alrededor tuyo, llamarles para que vean, porque no se van a arrepentir. Es algo que todos tenemos que saber, cómo manejar un extintor. Vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta ya nos metemos de lleno en el tema que nos ocupa hoy. Vamos ya a ver cómo actuar en caso de incendio. Estamos con Eliana y Fabiola Rojas, ambas son de la empresa Preven SRL. Nuestro tema de hoy, qué hacer en caso de incendios y cómo utilizar el extintor. Y quiero charlar un poquito con ustedes, que me cuenten un poco de esta empresa Preven, que es empresa de ustedes. Cuéntenme algo de cuándo comenzó, abarca todo el país, están solamente acá en Asunción, ¿cómo es? Bueno, prácticamente iniciamos casi ya
hace 5 años en el mercado, justamente estamos con todo, primeramente lo que sería extintores. Ajá. 5 años ya que estamos en el mercado, justamente cubriendo Capital Central y todo lo que sería interior. Ahora mismo, por ejemplo, estamos potenciando ya, tenemos 2 movilidades que serían ya por el interior, donde cubrimos varias empresas importantes. Y no solamente lo que ya sería extintores, o sea, hacemos también ya lo que sería la parte PCI, que sería todo lo que es la parte hidrante, detectores, sistema de circuito cerrado, alarmas y también lo que sería cámaras, ¿verdad? De protección general. Fantástico. Ahora justamente estamos con varias obras ya culminando, iniciando varios proyectos y también tenemos una boca de abogados y también arquitectos e ingenieros que justamente están full con lo que sería la parte de prevención contra incendios. Qué maravilla. Estamos a 1000 por suerte, Qué gracias gusto, a Dios. Qué gusto. ¿Y esto estamos hablando solamente para edificios, para lugares grandes o para familias, casas de familias también? En este caso, para empresas, para edificios, para casas, para incluso autos, Sí. de forma individual, ¿verdad? O sea, se llega a todo tipo de clientes, ¿verdad? Desde unipersonales hasta SA y otras Ya. también otras estructuras. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces nos metemos de lleno acá con este tema de qué hacer en caso de incendio y cómo utilizar el extintor. Y vamos con este primer material que nos habla de cómo actuar en caso de incendio. A ver. ¿Cómo actuar en caso de un incendio? Ante todo, hay que mantener la calma y solicitar ayuda a los servicios de emergencia. Alejarse del foco de incendio. No entrar a recuperar pertenencias. Utilizar salidas y escaleras de emergencia. Nunca los ascensores. Tocar la puerta o picaporte para comprobar la temperatura antes de entrar a una habitación. Puede que el origen del fuego esté allí. Si hay mucho humo, improvisar una mascarilla con tela húmeda. Si es posible, cortar el suministro de gas y electricidad para evitar accidentes. Bueno, el suministro de gas es en el caso de otros países que viene el gas por un conducto, ¿verdad? Como el agua para nosotros acá. Bueno, ¿qué otras cosas me pueden contar de cómo actuar en caso de incendio? Bueno, ya que justamente se está tocando ese tema de cómo prevenir, actualmente la empresa Previm está ayudando mucho también a los colegios, ¿verdad? Muchos niños, hasta mi hija justamente, Sí. están justamente haciendo charlas en exposiciones. Dentro de la escuela se hacen reuniones de padres y justamente se está dando tipo un curso cómo utilizar un extintor, Ya. cómo darle importancia de tener en la casa un extintor y justamente poder llegar a prevenir todo tipo de incendios. Obviamente minucioso, ya no de alta magnitud, Sí, ¿verdad? sí. Bueno, y en caso de incendio, ¿qué hay que hacer? O sea, obviamente tener los extintores y estar, eso es lo primero, ¿verdad? Tener con qué aplacar el fuego. Pero, ¿qué es lo que ustedes recomiendan? Primero es mantener la calma, seguir los pasos, estar calmado y tener al alcance, obviamente, los equipos necesarios como para poder hacer, o en todo caso, como se dice, improvisar en el momento sobre los pasos que nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, una improvisación sería una mascarilla, ¿verdad? Húmeda para Claro. poder utilizar si hay mucho humo. Sí. Entonces, también si por ejemplo uno está en un edificio, no, como se dice, subir en un ascensor porque ahí se acumula el tema de los gases y el aire caliente. Claro. Y puede estar el foco ahí del incendio. Entonces es seguir los pasos, mantener la calma para poder tener un exitoso resultado. Claro. Bueno, entonces el material justamente decía mantener la calma. Bueno, parece muy fácil mantener Sí, la calma. Se está exactamente. incendiando, ¿sabes que cómo mantener la calma? Claro, exactamente. Yo rajo del lugar directamente. Llamo a los bomberos y Claro. me salvo yo, ¿verdad? Pero ese es mi caso, ¿verdad? Claro, Hay pero gente mucha- que es lo que digo también. A lo Claro. mejor Sí. me quedo paralizada,
O si no, entro a buscar mi plantita o la foto de no sé qué, y eso tampoco no hay que hacer, ¿verdad? Normalmente la gente colapsa en ese tipo de actos, ¿verdad? Pero normalmente lo que nosotros recomendamos el 100%, que la gente ya empiece a tener conciencia de tener un extintor en la casa. Entonces, para poder acudir a eso, desenchufar, hasta mi casa es lo mismo, todos los artefactos que ya son no utilizados, ¿verdad? Por ejemplo, el agua caliente, que ahora se toma mucho el mate, se empieza a calentar, entonces una vez reutilizado, ya desenchufarlo, ¿verdad? La plancha, lo mismo. Eso es para prevenir. Claro. Claro. Para prevenir. Entonces, tener conciencia ya antes, ¿no? Obviamente ya después, ¿verdad? Pero hay cosas que uno no se da cuenta y puede ser hoy sin saber. Obviamente fue una cosa impensada, ¿verdad? Pero antes de venir al programa, yo puse a calentar a cocinar unas batatas, que a mí me encanta la batata, ¿verdad? Puse a cocinar en agua, una cacerolita con agua y qué sé yo, ¿verdad? Bueno, eso. Mientras hacía otra cosa, después ya, me voy a maquillar ya para el programa, comencé y me estaba maquillando acá el labio, no sé qué, esto, lo otro. Me olvidé de esa batata, ¿verdad? Y está de repente, había un olor raro, ¿verdad? En mi departamento. Y ahí digo, Dios mío, me voy. Se acabó el agua, la batata estaba negra, pero si eso pasaba, estaba yo, mira, si yo salía y me olvidaba que puse. Claro, por eso. Eso iba a ser un foco de incendio. Claro, por eso ¿verdad? justamente concienciar de raíz a que uno tiene que tener conciencia de, bueno, yo por ejemplo ando a 1000 y a veces realmente me olvido de las cosas, pero uno tiene que tener conciencia de que si uno previene consigo mismo, va a prevenir también que a los demás también no le pase nada. Claro. Pero lo que decías es nomás también formarnos el hábito, porque Sí, nadie cree que se va a incendiar, Sí, claro. pero formar el hábito de termino de usar el calentador de agua, desenchufo. O lo mismo también pasa con el tema de habitualmente con los enchufes de los celulares, ¿verdad? Que dejan así a la deriva de repente y puede tener una conexión con otro, un cable dejar pelado. enchufado. Claro, dejar enchufado, que ocurre mucho, ¿verdad? En la Dios mío, casa. sí. O de repente a veces Siempre. se le da a los niños mismos, también que enchufen el teléfono, luego desconectan para, no sé, jugar un jueguito o algo así, y lo dejan. Y eso también puede ser porque puede ser que también pueda ocurrir de un pequeño fueguito, una chispa, eso puede ser una situación muy peligrosa también. Sí. Que puede causar y generar un foco grande de incendio. Claro. Es tomar las precauciones y evitar así. Obviamente que de repente a veces con la rutina del día, con el cansancio también, uno también se puede olvidar. Pero tratar de lo posible evitar esas cosas, ¿verdad? O sea, evitar que son pequeñas cosas, pero también es como concienciar a nosotros mismos. Claro, que sea un hábito, ¿verdad? No tratar de prevenir todo eso, pero también de imaginar. Yo por lo menos me parece que es un buen ejercicio imaginar, bueno, estoy acá en mi casa, o estoy acá en mi oficina, o estoy en tal lugar. ¿Qué es lo primero que yo haría si hay un incendio? ¿Verdad? Entonces vos ya ves por dónde podés salir, el ascensor no tenés que usar, la escalera, sí. O sea, y no va a pasar nada y estás tranquilo y feliz, pero ya pensaste qué es lo que tenés que hacer, ¿verdad? No voy a dejar mi cartera porque ahí tengo mi plata, por ejemplo. Claro. Bueno, pues voy a tener cerca, porque si no, ¿qué vale más? ¿Mi vida o eso? El fuego puede venir de abajo, Claro. entonces te escapás para arriba, pero Para eso va a ir arriba. subiendo. ¿Y dónde te vas a ir del techo? Exactamente. Así mismo es. ¿Cómo te vas a bajar de ahí? Y el fuego generalmente consume lo que es el oxígeno, ¿verdad? Sí. Y elimina el monóxido de carbono y hace que nosotros cada vez lentamente se vaya intoxicando eso Claro. hasta generar la muerte, ¿verdad? O sea, en la persona. Claro. No, pero por eso es importante hablar de estos temas cuando uno está tranquilo, de manera de poder imaginar qué haría o saber ya qué es lo que tenés que hacer. Hay que hacer eso porque uno no sabe cómo va a reaccionar. Yo Así. creo que te conté una experiencia que tuve en mi edificio. Años ¿verdad? anteriores. Sí, alguna vez que estuvimos hablando también acá, que
estaba yo tranquila y feliz en mi departamento y comienza a tocar el timbre y a gritar mi vecina de enfrente. Son 2 departamentos nada más que por piso, era en el 6º piso. Y entonces yo, feliz, abro un humo, una cosa así que salía de su departamento, ¿verdad? Y me dice, Vivi, y ella estaba aterrada y no hacía nada, o sea, se desesperó, ¿verdad? Y yo obviamente abro mi puerta y veo que sale un humo de su departamento. Entré a mirar y era una cosa que no sabía dónde salía. Lo único que hice es agarrarle y dije, bueno, vamos. Y fuimos por la escalera, bajamos todo eso. Pero ¿y qué pasa? A mí qué me importaba lo que pasaba y que explote todo, pero yo me tenía que salvar. Entonces nos fuimos abajo, llamamos a los bomberos, vinieron. Era el aire acondicionado del departamento. O sea, no fue ni un incendio, se incendió ese aire y salió un humo negro que tomó todo eso, ¿verdad? Gracias a Dios vinieron los bomberos, todo, ¿verdad? Se desalojó todo el edificio, el portero con el extintor subió, ¿verdad? Pero son cosas que uno dice, podía haber fuego de verdad, fuego, llamas, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer? Quiero contar también justamente un poquitito, ya que estás tocando ese tema. Justamente la semana pasada tuve un viaje a Ciudad del Este en un hotel bastante chuchi, ¿verdad? Y justamente sonó el tema de las alarmas. Dios mío, ¿qué será que pasó acá? Encima yo estaba en el 6º piso. Ay, pero vos sos experta. No, pero, o sea, le dije a la gente, ¿se pueden bajar? Vamos abajo, porque no sabemos qué va a hacer. No, ese seguramente fumó, pero en realidad decía como algo tipo en joda, como se dice. Pero en realidad hay que tener conciencia hasta detectar realmente que no haya un peligro. Hay que salir nomás por la Claro, hay que salir, hay que dejar las cosas que se tienen, como se dice, es mejor la vida que obviamente llegar, a tener pérdida de cosas materiales, como siempre digo. Las cosas materiales van y vienen, pero la vida es solo una y hay que vivirla al 100%. Así mismo. Bueno, tenemos que hacer el corte. Ay, que estábamos charlando tan animadamente. Bueno, hacemos el corte y volvemos ya. Bueno, continuamos charlando de este tema súper interesante, qué hacer en caso de incendio y cómo utilizar el extintor. Estamos todavía en caso de incendio, después llegaremos a la parte del extintor. Con nuestras invitadas Eliana Rojas y Fabiola Rojas, ambas son de la empresa Prevent. Bueno, y tenemos este otro material que habla de gases y humo en un incendio. Vamos a ver, por favor. Gases y humo en un incendio. El fuego consume el oxígeno y elimina monóxido de carbono, que al respirarlo elimina el oxígeno del cuerpo y hace que lentamente la persona se vaya intoxicando hasta provocar la muerte. El aire caliente y los gases tóxicos suelen acumularse en la parte superior. Es lo que nos decías, ¿verdad? De que hay que tenerle mucho miedo al humo, no solamente al fuego. Estábamos mencionando, ¿verdad? Tratar de no ir a buscar las pertenencias, o sea, es tratar de salir por las escaleras, por las salidas de emergencia, ¿verdad? Y tratar de lograr también, una de las cosas que siempre trato de recomendar a todas las personas, si uno está en un incendio, es tratar de tocar un picaporte o una puerta para saber más o menos el grado de temperatura, porque puede ser que ahí se encuentre el foco del incendio y nosotros nos vamos ahí. Claro. Entonces, es tratar de tomar las precauciones y en lo posible tratar de evitar el foco del gas, ¿verdad? De cerrar eso o la parte del incendio, ¿verdad? Claro. Es fácil decir de repente eso, sí, pero hay que tomar conciencia, ¿verdad? Y tener también el coraje de poder hacerlo. Claro, y sí. Para acotar un poquitito también, ¿verdad? Yo lo que normalmente siempre en las charlas potencio, ¿verdad? Que todas las personas, como en este caso, ¿verdad?
Uno al ingresar en un lugar siempre tiene que ver todas las salidas de emergencias, si están señalizadas, cuáles son las salidas, preguntar. Hay que tener un poquito de interés donde uno va a ir a estar o donde uno vive o donde uno va a ir a pasear o cosas así, ¿verdad? Yo normalmente siempre en los shopping veo todo lo antes de entrar. Bueno, pero es que ustedes están en eso, ¿verdad? Claro, o sea, por ejemplo, no, pero aparte del trabajo, ¿verdad? Uno para ir en familia, a pasar el día o cosas así, siempre uno tiene que ver el lugar, en los hoteles. ¿Vos siempre fuiste así? Sí, siempre. Todo, o sea, yo controlo todo lo que sería vencimiento de extintores, si las mangueras que están en buen estado, o sea, es porque ya estoy el día a día nomás. Claro. ¿Verdad? Pero siempre trato de ver si, por ejemplo, el detector está pispado, si está en rojito, quiere decir que, por ejemplo, cuando pasa un incendio, ¿verdad?, no va a avisarnos, porque justamente está disparado y dice que obviamente ya pasó algo ahí. Y uno tiene que ir a ver y avisar al portero o qué sé yo, ¿verdad?, la persona encargada para poder justamente tener también nosotros una seguridad de dónde vamos a estar, ¿verdad? Claro. Bueno, pero es interesante eso que decís, porque hay gente que tiene esa costumbre, ¿verdad? De, no sé, te vas a un lugar y ya mirás, bueno, la entrada, donde hay otra salida, qué sé yo, muchas veces está con el cartelito, otras veces no. Hemos tenido casos horribles en supermercados y en todas cosas, entonces, de repente, pero es bueno de saber eso, ¿verdad? Claro. De fijarnos ya, todos. Claro, de conocer también en los sitios donde exactamente, puntualmente no vamos a saber así, ¿verdad? Pero tratar de verificar eso, ¿verdad? Y tomar la precaución, qué sé yo, en los lugares habituales donde vamos, ¿verdad? En los supermercados, de repente hay empresas capaz que de repente no lo tengan, pero es necesario, ¿verdad? O sea, hacer una recomendación, ¿verdad? Más allá de que vamos a un lugar a hacer una compra, sería bueno recomendar eso, ¿verdad? Porque es algo que nos exige también a nosotros mismos a poder también tomar las precauciones para evitar también que nos pase a nosotros y a otras personas. Así mismo. Perfecto. Bueno, vamos con este otro material que habla de los errores más comunes a la hora de un incendio. A ver. Errores más comunes a la hora de un incendio. Intentar apagar con agua la llama en una sartén llena de aceite es un error muy común. Lo correcto es ahogar el recipiente para extinguir la llama. Otro error es subir al último piso porque el fuego tiende a ir hacia arriba. No es conveniente encender interruptores por si haya una fuga de gas. La chispa al pasar la corriente puede ser el detonante del incendio. Nunca se debe tomar el ascensor, ya que es una zona donde se suele concentrar el aire caliente y el humo. Además, el incendio podría afectar a los cables o a la maquinaria. Entonces, haciendo un poco estas recomendaciones, porque hay varias realmente, varios errores y horrores de repente que suelen suceder, ¿verdad? Como mencionaste, ¿verdad? De poner el agua, o sea, llenar, tratar de apagar con el agua el sartén, que generalmente suele pasar a veces en las áreas de restaurantes, de repente pasa, porque yo digo siempre, en el lugar que nos toca trabajar se deben hacer las inducciones de seguridad. Entonces, si bien uno va para cocinar o si bien va uno para ser ayudante, pero tiene que tener, o sea, las empresas tienen que optar por las capacitaciones e instruir a los personales de diferentes áreas, o sea, hacer las capacitaciones o charlas de lo que sería de prevención contra incendios y también de primeros auxilios, ¿verdad? Esos primeros auxilios que son vitales, ¿verdad? Para poder hacer. Y como si bien estaba mencionando el tema de llenar el sartén, apagar con el agua, ahí quiero tocar un punto de que hay diferentes tipos de extintores, de agentes de extintor, para cada tipo de fuego. Entonces, nosotros tenemos que apostar, invertir, si es que tenemos empresas o de repente tenemos hasta un kiosquito o algo, tenemos que tener los extintores que son aptos para el lugar que tenemos que usufructuar. Así mismo es.
como decía Fabiola, normalmente justamente está detectado cada tipo de extintor. Por ejemplo, para cada tipo de circunstancia que vos estuviste comentando, Vivi, ¿verdad? Por ejemplo, para las partes eléctricas, que sería un tipo de extintor que sería el tipo ecológico, que sería a veces lo mismo que el polvo químico, que sería para áreas comunes, y el BC, que serían las nomenclaturas que yo estoy diciendo, que sería el anhídrido carbónico para los tableros, ¿verdad? Pero normalmente la gente hoy día, justamente en los salones, se están instruyendo mucho en eso. Gracias a Dios. Por suerte, ¿verdad? Porque me dice, ¿qué deseo para mi extintor, licenciada? Me dicen a veces. Y yo le digo, para tu mayor seguridad, te recomiendo este tipo de extintor. Claro, o sea, ustedes recomiendan el tipo de extintor dependiendo del lugar. Obviamente acá, en este estudio de televisión donde estamos con cámaras, cables, todo es un tipo de extintor. Así mismo. ¿Verdad? Que no es lo mismo en un lugar donde hay mucha madera, donde hay... un restaurante. Sí. Así mismo, esto sería, por ejemplo, parte eléctrica, full, ¿verdad? Sí. Entonces sería el tipo ecológico y hay tableros cercanos, entonces debería de ser el tipo ecológico y el tipo de extintor CO2. Pero, por ejemplo, acá hay cosas de madera también. También. O sea, ese mismo extintor también sirve para... se elige el que tiene mayor cantidad, acá hay más cantidad de cables que de madera, ¿o cómo Lo es? que pasa es que, por ejemplo, choca un poquitito decirlo así, ¿verdad? Por ejemplo, en las partes de los tableros o cables, vos podés utilizar el tipo de extintor normal. Va a apagar el incendio si es un foco pequeño, ¿verdad? Pero normalmente, si por ejemplo querés colocar y salvaguardar, por ejemplo, una cámara o una computadora, ¿verdad? Sí. Nosotros elegimos el tipo de extintor que sería BC, que sería el CO2. ¿Por qué? Porque es un gas refrigerante donde congela, ¿verdad? El artefacto, que obviamente cuesta muchísima plata. Sí. Entonces, salva en el momento del incendio el equipo. Claro, o sea, ¿entendés? el equipo después va a funcionar. Va a funcionar de vuelta. Si le tiras agua, ahí ya chao obviamente, tu equipo. chao, no. Ya. Y el polvo químico, lo mismo, ¿entendés? Entonces, por eso normalmente insistimos a la ciudadanía, a las industrias. O sea, de hecho, las industrias ya saben, porque hay varios reguladores que obviamente a ellos le regulan y que sí o sí deberían tener ese tipo de extintor. Claro, pero cualquier extintor apaga cualquier fuego. Exacto. En donde se prenda, ¿verdad? Exacto. Pero la cuestión es que se elige justamente para que no quede todo destruido, si en el caso de artefactos, computadoras. Normalmente para esto va recomendado, aparte de las personas que están dentro de cada edificio, industria o lo que sea, ¿verdad? Y además el factor económico, que obviamente es para no golpearle a nadie tampoco, ¿verdad? Y también salvar tanto a las personas también y tanto a la persona que obviamente corresponde ese material. Entonces recomendamos ese tipo de extintores. Perfecto. Bueno, vamos con este otro material, a ver. Recomendaciones para prevenir incendios en casa. Controlar las instalaciones eléctricas, especialmente si están defectuosas. No sobrecargar los enchufes eléctricos. No usar mangas largas cuando se cocina o arremangarse. Colocar los mangos de las ollas hacia atrás. Guardar los fósforos fuera del alcance de los niños. Desconectar la plancha apenas termine de usarla. No dejar velas encendidas si va a salir del hogar. No fumar en la cama. Justamente lo que estábamos comentando hace rato, del tema de las velas, por ejemplo. Cuando va la luz, mucha gente, obviamente del nivel medio, utiliza mucho el tema de las velas. Sí. Cosa que, por ejemplo, ahora optamos a las luces de emergencia, por ejemplo, ¿verdad? Que obviamente cargamos, dejamos enchufar y justamente cuando va la luz, dejamos eso.
por seguridad. Entonces, mucha gente duerme con la luz, con las velas, ¿verdad? Entonces ahí también puede ser un foco general de incendio, ¿verdad? Sí. El tema de las planchas también. Sí, o dejar las velas prendidas al santito, por ejemplo. Claro, Le pones, exacto. y eso es terrible. Las abuelitas de antes, por ejemplo, Sí. obviamente está bien, es una creencia y también algo que realmente, Sí, pero mientras estás en la casa. claro, estás ¿verdad? en la Si casa y salís- justamente mirás, ¿verdad? Pero si vos salís y dejás, ese es un peligro, ¿entendés? Entonces, por eso, instamos a eso, ¿verdad? Que tengan más conciencia la gente de cuidarse un poquito más, de tener en cuenta todas las medidas preventivas de seguridad. ¿Cada cuánto hay que cambiar el extintor? Cada un año. ¿Se use o no se use? Se use o no se use, cada un año debe de cambiarse. ¿Por qué? Porque, bueno, a nivel técnico eso se abre, que normalmente nosotros le decimos despresurizar, se abre el extintor, se revisa cada parte del extintor, ¿verdad? El polvo se mueve, se saca, se coloca otro, ¿verdad? Porque eso normalmente lo que hace es, si uno deja nomás, no usé el famoso, no usé, ¿por qué voy a cambiar otra vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En el momento que vos querés utilizar, y pasó varios años que vos tengas ahí, por más que no utilices, en el momento que vos quieras utilizar y no funciona, ¿de quién va a ser la responsabilidad, verdad? Entonces, por eso justamente optamos, y también obviamente hay varias empresas que, o sea, todos son reguladas, que sí o sí debería de cambiarse cada un año, Ya. por seguridad de todos. Perfecto. ¿Y cada cuántos metros o cómo es el tema de cuántos extintores hay que tener en un lugar? De acuerdo al sitio, donde obviamente va a querer colocar el extintor, pero la medida exacta de colocar a la altura es de unos 50 metros. Sí. Pero, por ejemplo, en este espacio que tenemos, un extintor. Si tenés un edificio, en las escaleras, en cada piso, un extintor, y adentro hay un, cada 20 metros, cada 10 Claro, metros. No sé. sí, o sea, se evalúa de acuerdo, como le dije, de acuerdo al sitio donde se va a colocar. Ya. Puede ser a 10 metros, a 20 metros. Se toma de acuerdo al riesgo. A lo que hay Claro, adentro. a lo que hay Ya. adentro. Normalmente eso es lo que optamos siempre cuando se hace, por ejemplo, los planos o los PCI que hacen los arquitectos con los ingenieros, ¿verdad? Que dice, bueno, perfecto, se hace la construcción, ¿verdad? Entonces, se hacen los planos y le dice, bueno, esto nomás vamos a poner, el famoso paraguayito, ¿verdad? Esto nomás vamos a poner y dejamos ahí, ¿verdad? Pero al final, en ese lugar, por ejemplo, pone, qué sé yo, este estudio de grabación, y obviamente Sí. hay que potenciar las áreas con más extintores, ¿verdad? Y así se mide, ¿verdad? Depende del riesgo y depende qué va a contener dentro del lugar. Y el rubro, o sea, la Claro. infraestructura en sí. Sí. Claro. Y el tamaño del extintor también ustedes Lo dicen. mismo, de acuerdo justamente al riesgo y al lugar que va a colocar. O sea, normalmente le dicen, no, yo quiero de 4 kilos, no, yo quiero... Depende del costo, ¿verdad? En Paraguay normalmente, lo voy a decir así, depende del costo, ¿verdad? Depende del costo, depende a lo que obviamente uno quiere cubrir también, Claro. ¿verdad? Y los extintores de autos son los más chiquitos, Los ¿verdad? más chiquititos que serían de 1 kilo, ¿verdad? Que ahora normalmente ya instamos también a que por varios incendios que están ocurriendo normalmente en las calles, la gente está ya optando más por el extintor de 2 kilos, que sería un poquitito más grande que el de 2, Ya. ¿verdad? Pero ya con eso obviamente ya puede apagar un foco de incendio un poquito pequeño. Claro. Obviamente que si ya es un foco un poco grande, se le llama ya a los bomberos Sí. y ya empieza a ayudarnos en todos los lugares que obviamente existe ese incendio, ¿verdad? Y también sería en los móviles, ¿verdad? En los colectivos, que pasa mucho, que ahora hay los colectivos diferenciales que son con aire, también pueden ocurrir, o sea, el incendio puede ocurrir, generalmente las personas piensan que puede ocurrir cuando hace más calor, pero en realidad también puede ocurrir en cualquier momento, o sea, cuando hace calor, cuando hace frío. ¿Y qué pasa? A veces hay estos colectivos o buses que son diferenciales y tienen una potencia en los aires. Y para eso también tiene otro tipo de extintor, otro quilaje, ¿verdad? O sea, todos los móviles de diferentes tamaños tienen Todos que tienen que utilizar tener. los extintores, exactamente. Así mismo.
¿Puedo decir que esos ómnibus así re charatas que andan por la calle tienen extintores? Tienen que tener por... Vos sabés que tienen, porque justamente Ah. varios funcionarios vienen y tienen, pero ya están en mal estado. O de repente algunos ya están súper vencidos. Sí, y ¿verdad? continúan igual. ¿Eso quién tiene que controlar? Y normalmente controla la caminera cuando son en las calles, Ah. ¿verdad? Controla obviamente que esté al día su extintor, porque ya hay multa de eso. Claro, claro. Son casi, creo, si no me equivoco, casi 800.000 por ahí por la multa, si no está al día tu extintor, Ya, ¿verdad? ya. Para las empresas sí o sí, para el tema del patente, Sí. el tema de regular, el tema del ministerio, todo completo ya te exige. Perfecto. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte y volvemos enseguida. A la vuelta nos van a hablar y nos van a mostrar cómo usar el extintor. No se pierdan. Muy bien, seguimos hablando y seguimos viendo todo esto de cómo utilizar el extintor, qué hacer en caso de incendios. Y ahora tenemos este material que habla de la ubicación del extintor. A ver, por favor. Ubicación del extintor. Debe ubicarse en un lugar de fácil acceso y estar protegido contra daños físicos, húmedos, corrosión, calor excesivo y vandalismo. La altura máxima desde el piso hasta la parte superior del extintor no debe ser mayor a 1,5 metros. Si la casa es de 2 pisos, se recomienda tener uno en la vía de acceso a cada planta. Para cada tipo de fuego se requiere un agente extintor diferente. Bueno, era lo que nos Justamente dijeron, ¿verdad? estábamos hablando de 1,5 metros y justamente si son pisos, por ejemplo, de 4 pisos y en cada piso hay 5 habitaciones, se recomienda tener uno en los pasillos y uno en cada habitación, digamos, ¿verdad? Se recomienda ¿Uno eso. en cada habitación? Sí, se está exigiendo ya ahora. O sea, habitación, digámosle, en un departamento adentro. Sí, ¿verdad? sí. O sea, uno en la parte del ascensor, si hay ascensor, Sí. obvio, que sería normalmente que le dicen El área común. los áreas comunes, Sí, exactamente. sí. Y uno dentro de cada... Y uno dentro de habitación. cada habitación. O sea, si el departamento tiene 3 No, habitaciones. de cada departamento. Ay, me asustaste. No, yo feliz ya. No por eso, Yo dije, Dios feliz, mío. ya, sí. No, o sea, uno de cada departamento. Claro, yo le digo habitación, digamos, Ya, acá ya. de cada entrando, ¿verdad? Perfecto. No, y en una A nivel comercial me conviene. Claro. Me asusté. Y en una casa, por ejemplo, una Sí. casa grande que tiene 2 pisos, tiene que haber uno abajo y otro arriba. Así mismo, uno abajo, otro arriba, y normalmente se están potenciando por ejemplo, en las casas quintas, ¿verdad? Sí. Que estamos agarrando muchas casas quintas, ¿verdad? Por suerte. Sí. Y que la zona, por ejemplo, de San Bernardino, full, todas las quintas se están equipando, por Sí. ejemplo. Ahí sí, por ejemplo, en el garage. Claro, sí, es grande. Por ejemplo, en las salas, en los comedores, en los gimnasios, ¿verdad? Afuera, en la cocina. Por suerte también se está potenciando lo que es la parte del tipo de extintor, que es tipo K, que sería solamente para aceite vegetal y sería para cocinas. Para ¿verdad? cocina. Exactamente. Ya, perfecto. Bueno, y ahora llegamos a la parte más importante del programa. Nos va a mostrar cómo se usa el extintor. A ver. Bueno, este es un extintor chiquitísimo, ¿verdad? Sí, pero obviamente para muestra. que tenemos como para muestra y también son lo que normalmente se utiliza para los vehículos que estábamos justamente comentando, ¿verdad? Obviamente tiene que tener esta manijita que le llaman válvula, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Sí. Está también el cintillo
que sería el sujetador de válvula, Sí. ¿verdad? Y el piquito y el manómetro, ¿verdad? Sí. Estas son las partes fundamentales como para poder utilizar el extintor, ¿verdad? Sí. Primeramente lo que hacemos, o sea, normalmente siempre decimos, bueno, vamos a percutar, no sale, dicen, Claro, ¿verdad? claro. No, primeramente tenés que quitar A esto, dar la vuelta. A ver, mostra ahí. Ahí, ¿viste? El otro lado. Ahí da Ahí. la vuelta, ¿viste? Sí. Y ya automáticamente esto se desprende, ¿ya? Ya. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Sacamos esto, Claro, ¿verdad? que es el seguro. Claro, que sería el segurito de la válvula y ahí percutamos, obviamente no Ya. voy a percutar. Percutamos, ¿verdad? Y ahí ya empieza a accionar. Obviamente tener no arriba ni tampoco tan abajo de donde sería el foco de incendio, sino que más o menos a un cierto centímetros, ¿verdad? Del incendio y enfocarle en forma de zigzag. Hay que ¿verdad? acercarse al No coso. demasiado, depende de dónde sería el foco del Claro, incendio, ¿verdad? claro. Más o menos a unos 3 a 5 metros más o menos de... En el del- caso que del- uno vea que, bueno, acá, de la sartén, ¿verdad? Sí. O de un lugar de la cocina específico y vos ves que ahí está. Claro. Ahí entonces es más fácil apuntar. Claro. Pero si vos entras en una habitación y ves fuego y no sabes de dónde, esto haces así Claro, por todos en forma de lados. zigzag, claro. Ah. Forma de zigzag. O sea, en cada incendio que vos tengas, luego siempre tenés que accionar en forma de zigzag. ¿Por el qué? tema. Y para justamente accionar en todos todas las los áreas. en todas las Ah, áreas. En todos Ya. los puntos, no hacia un Y sector. siempre uno debe fijarse que en el manómetro esté el piquito en el verde. Si está al lado izquierdo es porque tiene baja presión. Ya. Y si está al lado derecho es que está con alta presión. Eso Claro. también es un punto Y súper eso, importante. Esa presión, por ejemplo, ustedes ponen todo, van, le llamamos, vienen, ponen todo perfecto, Sí. la presión está correcta. Sí. ¿Qué hace que esa presión se mueva Baja. si no se usa? Está el extintor ahí en la pared. Y está ahí, o sea, Ah. normalmente la gente, los edificios, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué baja presión? Eso. ¿Verdad? Comprendí. Que baje presión, por ejemplo. ¿Por qué baja presión? Porque normalmente en los hoteles o edificios la gente está acostumbrada en ir a recostarse o empujar o echar, O sí, mover. o mover de lugar constantemente, ¿verdad? Ah, por Entonces, eso. por eso normalmente tiene las bajas presiones los extintores. O sea, no tiene que ver si hace calor, frío en el lugar. No, No. tiene que estar ahí en un lugar quieto. Lo mismo en los vehículos. Por ejemplo, si esto va y queda, por ejemplo, debajo del asiento. La gente de atrás pisa, empuja. Mueve. ¿Dónde se tiene que poner en el Esto auto? tiene que estar normalmente quieto en un lugar. Tiene que tener un soportecito o tiene que tener un estuche, el extintor. Y ahí colocamos. Ya. En la Ese es. valijera se puede tener. Claro, en la valijera con un estuche, ¿verdad? Ajá. O un soportecito que obviamente no tengo aquí, pero Sí. se Pero hay manda a hacer de autos que acuerdo ya al extintor. vienen con un lugarcito en la Exacto, valijera para sí. poner el Y es el extintor. soportecito que normalmente le decimos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y eso es Perfecto. lo que justamente hay que tener en cuenta para en el momento de utilizar el extintor. Bueno, entonces volvemos a reiterar, ya nos despedimos, pero primero hay que sacar el... Primero Sí. el soportecito de ¿Este? Claro, esto está sujetado por el cintillo. Sí. Entonces eso hay que dar la vuelta, Enroscar. hay que enroscar, ¿verdad? Y luego se saca El cintillo, cintillo, y o ahí sea, ya automáticamente lo ya sale. Sí. Ahora no me dice en forma Claro. lenta, ¿verdad? Ya. Luego sacamos obviamente esto y ahí empezamos Ya. a percutar en forma de zigzag al fuego, ¿verdad? Perfecto. Al foco del incendio. Perfecto. Bueno, cualquier otra información ustedes le llaman o a Liana o a Fabiola Rojas. Tenemos que hacer un pequeño corte y volvemos ya.
ya tenemos las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestras invitadas. Vamos con esta primera pregunta. ¿Cada cuánto tiempo se debe realizar el mantenimiento y la recarga de extintores? Justamente lo que preguntaste anteriormente, cada un año. Cada uno. Cada un año uno debe de verificar su extintor y volver a recargar a cualquier, obviamente, empresa, pero obviamente estamos a prever. Quiero acotar algo también ahí en un punto, ¿verdad? Que menciona justamente de cada cuánto hay que hacer, ¿verdad? De repente también cuando se produjo un incendio y se utilizó, claro. Ahí hay que volver también nuevamente a recargar o cambiar otro equipo o renovar, ¿verdad? Claro, justamente. Claro. Perfecto. Bueno, vamos con otra consultita. ¿Qué se debe hacer si el incendio fue causado por artefactos eléctricos? Bueno, ¿qué uno debe hacer? Obviamente, primeramente, ir a buscar un extintor. Obviamente, si el foco fue minucioso o pequeño, entonces uno debe ir a buscar un extintor y apagarlo de acuerdo justamente como ahora le estuvimos instruyendo de cómo utilizar un extintor. Perfecto. Vamos con otra consulta. ¿Qué puede pasar si se utiliza un extintor que no corresponde al tipo de incendio ocurrido? Ya le pregunté, pero bueno. Lo mismo, ¿verdad? Justamente no puede salvarse el artefacto. Pero apaga. Pero apaga, claro. Exactamente. Perfecto. Bueno, y otra consultita. ¿Qué signo indicará que no es posible controlar un incendio y que es mejor alejarse del lugar? Cuando el foco de incendio es bastante elevado y ahí obviamente ya entra otro ente que sería, por ejemplo, los bomberos y ya no apagaría un extintor, por ejemplo. Exacto. O también, obviamente, si el foco es mediano y vemos una magnitud de, qué sé yo, una habitación nomás fue incendiada, entonces agarramos inmediatamente lo que sería una boca hidrante, que sería una BIE, normalmente que serían las cajas rojitas, digámosle así. Con la manguera adentro. Con la manguera y empezar a desroscar lo que sería la manijita y estirar y mandar hacia donde sería el foco de incendio. Pero sí, obviamente, si ya es un poquito ya elevado y ya sería demasiado amplio, obviamente pero salí corriendo y llamar a los bomberos. Claro, exactamente. Sí. Aparte, como mencionó la licenciada Liana, ¿verdad? Dijo BIE, ¿verdad? Para los que no saben, BIE significa boca de incendio equipada. Entonces, eso es para cual el fuego es mediano y se puede controlar en ese tanto, ¿verdad? Ya. Esas son las mangueras. Sí, exactamente. Ya. Esa también cada año hay que hacer el servicio. También recomendamos cada año porque son normalmente resecadas o algo así, ¿entendés? Sí. O golpeadas. Perfecto. Bueno, ahora sí terminamos el programa, me indican. Muchísimas gracias a nuestras invitadas por habernos explicado tan bien este tema, que es muy, pero muy importante de saberlo. Gracias, chicas, de verdad, el hecho que estén acá. Éxitos con la empresa, porque sé que están trabajando muchísimo y sobre todo están enseñando el tema de prevención, que Así es una mismo. parte muy importante. Te agradezco demasiado a ti, Vivi, a todas las personas que nos están viendo. Le agradezco a todas las personas, a todos los colaboradores que trabajan dentro de la empresa, a mis padres, a mi hija, y que esto siga, ¿verdad? De ayudar a la gente a poder prevenir esto que sería tan importante para todos, que es prevenir un incendio. Perfecto. También te agradezco muchísimo el espacio, ¿verdad? Un espacio súper importante para todas las personas que nos están escuchando. Y por favor, a tener cuidado con todas las cosas que estamos haciendo cotidianamente, que parecen mínimas, pero hay que tener esa precaución, ¿verdad? Correcta, para poder hacerlo y evitar accidentes o algún problema mayor. Así mismo, y a todo el mundo a revisar sus extintores, a ver si están bien cargaditos, si la válvula está bien en el verde, ¿verdad? En el verde. El manómetro, todo. Y si están todos los extintores en el lugar que tienen que estar. Estamos a las órdenes, cualquier cosita. Perfecto, muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias a Nosotros todos. nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao.
La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.